Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del Mundo NBA. Mi nombre es Leandro Fernández. Hoy estamos con Nacho Losilla y Sergio Rabinal para seguir analizando la previa de la temporada 2020-2021 de la NBA y obviamente nos teníamos que meter en una de las peleas que más le atrae a todo el público, es la batalla de Los Ángeles. Es el Lakers-Clippers que nuevamente trae otro capítulo después de una temporada donde los Lakers fueron claramente superiores, no solo por haber terminado con el título, sino por el fracaso rotundo que tuvieron los Clippers, que creo que estamos todos de acuerdo en que lo llamamos fracaso. Así que aquí estamos para ver cómo se va a desandar esta temporada con dos de los equipos más importantes de la liga y con uno de los grandes ganadores, o si no el gran ganador del mercado. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? En nuestro capítulo de ganadores y perdedores y demás, y creo que los Lakers han salido revitalizados y con un paso adelante en relación al resto en cuanto a esa situación. Pero bueno, nos metemos un poco a indagar y obviamente hay que comenzar con los principales movimientos, Sergio. Está claro, nosotros lo hablamos la semana pasada, que los Lakers se movieron como nadie en este mercado. Muy buenas, Leandro, y muy buenas, Nacho. La realidad es que sí, el Lakers ha sido uno de los equipos que más activos han sido en el mercado. Quizás no quien se ha llevado los mejores nombres o los jugadores más llamativos, pero sí que han conseguido reforzar puestos muy importantes que ya iremos analizando poco a poco y que en cierta medida ya hablamos, como decía la semana pasada, pero que vienen a confirmar que los Lakers no terminaron, o sea, su proyecto no terminó el pasado curso consiguiendo el anillo, sino que quieren ir a por más, que quieren explotar los últimos años de LeBron y empalmarlo con una siguiente era dominada por Anthony Davis y que al menos están haciendo lo que tienen que hacer, que no es algo normal dentro de un equipo campeón que suele dejarse llevar por la plantilla que ya tiene. Sí, es que al final yo creo que eso es clave, ¿no? Lo que ha dicho Sergio. Prácticamente mantienen a LeBron y Davis, luego KCP, que es el jugador más importante de lo que vimos en la burbuja respecto a los role players, pero el equipo ha cambiado por completo, ¿no? El resto, quitando a los Kuzma, a los Caruso, a Markieff Morris, la esquema, la columna principal más allá de LeBron y de Davis cambia, pero es que al final es muy sencillo también jugar con dos tipos como LeBron y Davis. Es que prácticamente cualquier jugador que pongas al lado, con el gran banquillo de entrenadores que tienen, que demostraron en playoffs que por lo menos fueron la tercera estrella de los Lakers, ese banquillo liderado por Frank Vogel, pero justo enfrente Los Ángeles Clippers. Es cierto que han conseguido la firma de Serge Ibaka, que creo que les viene mejor que Montrezl Harrell y que le va a gustar mucho a Tyronn Lue, pero creo que el mercado de los Clippers ha sido bastante flojo y se han visto salvados por Ibaka. Creo que esa es la palabra, salvados por la firma de Ibaka. Que tampoco es un jugador que digamos es una superestrella o alguien que te va a sumar unos 15, 20, 30 puntos por partido y que te viene a solucionar o convertirse en tu tercera espada. Al final yo creo que los Clippers han dejado escapar una bala, no tanto por nivel deportivo, sino por cosas que han sucedido fuera de la cancha, y que eso al final les ha hecho perder un espacio y una oportunidad única probablemente para tumbar a los Lakers. Sí, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Como un fichaje, en este caso el de Ibaka, salva lo que era un mercado claramente flojo. Y a mí lo que más me llama la atención del armado y del mercado de los Clippers es no haber ido a apuntar a la verdadera necesidad que tenía el equipo. Y en este caso, redundo en un nombre propio, ¿no? Pero los Clippers tenían que ir a buscar a Rondo. Era el nombre, o ese era el nombre o era el tipo de jugador que tenían que buscar. Y no lo hicieron. A ver, me encanta el fichaje de Rondo en Atlanta, está buenísimo, pero hubiese sido un condimento realmente importante no solo para la temporada, sino para el equipo. Hubiese sido ese... A ver, lo vimos en los playoffs. Sinceramente a mí particularmente me sorprendió mucho el rendimiento de Rondo en los playoffs, porque si bien lo considero un jugador importante, no sé si lo consideraba un jugador con ese impacto como tuvo en los Lakers en los últimos playoffs. Pero los Clippers no lo fueron a buscar, no zanjaron esa carencia de tener un verdadero conductor, porque no lo tienen, porque Patrick Beverley no lo es, porque Lou Williams no es, y porque pedirle a Kawhi y a Paul George que creen y que manejen al equipo es quizás sacarle su gran virtud. O sea, lo pueden hacer porque pueden hacer todo al mismo tiempo, pero en definitiva los terminás limitando de cierta manera, y habrá que ver cómo se adaptan. La verdad que los Clippers, esa me parece una de sus principales carencias, el tener una figura de conductor y demás.
Obviamente lo de Ibaka me parece, y lo hablábamos la semana pasada, que tiene muchísimo más sentido que lo de Harrell, más allá de que perder a Harrell para que se vaya a los Lakers es fuerte. Creo que es más fuerte Es un palito, es otro palito de los es, Lakers a los Clippers, sí, sí, sí. claro, sin duda, sin duda. Es que es más, tiene mucho más impacto por dónde se fue que por haberse ido en sí. Más allá de que Ibaka en la estructura de Clipper tiene mucho más sentido que Harrell. Y después a mí lo de Kennard, sinceramente, es un cambio mano a mano por Shamet. A mí, o sea, no me genera una desesperación o una ansiedad tremenda como por ahí le generaría a nuestro compañero Juan Esteves, que es muy fan de Luke Kennard. A mí me parece que Shamet en su rol era bastante útil y Kennard puede hacer una cosita más. Puede, pero no lo sé, no lo tengo muy claro eso. Pero lo cierto es que no sí. te termino de comprar lo de Rayon Rondo a los Clippers porque al fin y al cabo uno de los problemas que han tenido durante todo el curso es de identidad, es decir, de este es el equipo y este equipo juega así. Y Rondo lo que te hace, al menos en este momento de su carrera, es tapar agujeros. Cubría el puesto de Avery Bradley en unos playoffs que lo hizo de una manera sorprendente, pero lo hizo en playoff y los Lakers ya tenían esa identidad o ya sabíamos más bien cómo iban a jugar. Es una temporada de 72 partidos, muy extenuante a nivel físico y sabemos que Rayon Rondo en las temporadas regulares no es que se deshaga, es que directamente no aparece o aparece en momentos muy concretos y yo creo que ahí no les habría venido lo suficientemente bien. Probablemente un jugador que sí que les habría venido bien y a Nacho probablemente le encante es DJ Augustin, que se lo llevaron los Bucks por prácticamente 4 monedas. Yo creo que podrían haber encontrado otro tipo de jugador en el mercado mucho más válido de lo que han tenido que hacer, que es renovar a Reggie Jackson, que yo creo que ninguna de las dos partes estaba contento con ese movimiento y que no les va a suponer ningún upgrade en ese puesto, que es lo que bien decías, Leandro, que es la creación, porque los Clippers siguen adoleciendo de un problema de base y de sistema que veremos cómo soluciona Ty Lue y su cuerpo técnico. Es que, en definitiva, entiendo el punto ese de Rondo y coincido, pero en definitiva, y acá me voy a generar una contradicción, porque varias veces dije que los Clippers menospreciaron la fase regular y deberían darle el valor que realmente merece, sobre todo para la construcción de la química, que fue el gran problema de la temporada pasada. Pero, al mismo tiempo, es importante los playoffs, y los Clippers no es que no tienen ni base para fase regular ni base para playoffs. Y si después lo van a necesitar en los playoffs, ahí sí me parece que Rondo es extremadamente útil, sobre todo viendo lo que pasó el año pasado. Un equipo que prácticamente, a ver, dentro de toda la locura de lo que dijo Paul George en las últimas horas, tenía una parte de sentido. No sé cuál es el responsable, pero tenía sentido porque era muy, o fue muy extraño la manera en que perdieron los Clippers esa serie contra Denver. Más allá de que Denver tuvo un enorme grado de virtud, era como chocar y chocar y chocar otra vez con la misma piedra y era como que de afuera era, dale, pero podés hacer algo diferente. Y era como que los Clippers iban siempre contra la pared y chocaban y se repetían. En ese punto es donde a mí me parece que Rondo sería útil. Pero al mismo tiempo, tampoco digo Rondo es el único nombre. Tampoco creo que el mercado, más allá de Augustin, que me encanta, ahora Nacho puede ampliar, pero tampoco creo que había nombres que te modificaran la ecuación. ¿Qué sería lo más parecido a un base con experiencia y cierto orden y demás? Jeff Teague, que tampoco es un nombre que vos digas, me va a cambiar la ecuación por completo, Jeff Teague, no lo creo. Era un mercado bastante reducido en ese sentido. Los Clippers estaban bastante atados de manos, pero podrían haber hecho algo más que renovar a Reggie Jackson por el mínimo casi en el final del mercado. Jeff Teague podemos decir ahora mismo que es una especie de Reggie Jackson un poquito mejor, ¿no? Quizá menos inconsistente, pero claro, es que al final el problema vuelve a ser el mismo. Como pierdes a Harrell y tienes que salvar los muebles gastando la excepción de nivel medio en Ibaka, no tienes dinero ni para Rondo, ni para Augustin, ni para ninguno de los pocos bases que había en el mercado, porque esa es la realidad, es que no tenían dinero para ni Augustin, que, joder, no tiene el punto ese de liderazgo de Rondo, que al final le vimos en playoffs, que sobre todo yo creo que en la serie contra Houston era muy claro cuando, bueno, y contra Miami también, pero contra Houston cuando jugaban contra el Micro Ball salían LeBron y Davis, estaba Rondo al lado y era eso, era jugar interpretando los espacios, leyendo el juego y a buscar las ventajas, un juego muy simple
también porque tienes a 2 de los 5 mejores del mundo, que eso no lo tienes en cualquier equipo. Pero claro, es que si no tienes el dinero no puedes ir a por ninguno de ellos. Y al final, ¿qué te queda? Pues ir a por Reggie Jackson, que lo mismo te hace una serie en la que puede aportar o que juega 1 minuto cada partido. Ir a por Batum, que el Batum de hace 2 o 3 años les hubiese venido muy bien. El de ahora, vamos a ver en qué punto está su competitividad. Pero al final, y me pasa un poco lo mismo con lo de Kennard, creo que Kennard les viene bien, pero es un jugador más parecido a Lou Williams en el sentido de que puede conducir la pelota, tiene problemas defensivos. Yo pensaba que el traspaso por Kennard era la antesala de intentar mover a Lou Williams para limpiar el vestuario, traer algo más y demás. Pero lo que han hecho los Clippers me deja frío, sobre todo viendo el dineral que le han metido en la renovación a Marcus Morris, que es el único jugador que tienen garantizado en plantilla a largo plazo. Ese fue, lo hablamos la semana pasada, fue el peor movimiento de toda la agencia libre, muy probablemente. Es incomprensible ese contrato de 64, 62, ya ni me acuerdo cuánto es, pero lo quiero borrar de mi cabeza. Pero igual voy a decir una cosa, que no sé si coincide o no. Creo que todos los equipos tienen capacidad de movimiento, más allá de de que parezca que no la tengan. Y Pat Riley demostró la temporada pasada que cuando estaba completamente atado de manos, sacó un conejo de la galera. No sé si esa expresión se conoce en España. Chistera. Pero de la chistera, ¿verdad? Lo conozco eso con Facu que lo dicen mucho allá los comentaristas en España. Pero Pat Riley sacó un conejo de la chistera y generó lo que generó, desde Jimmy Butler para abajo. Entonces claro creo que no todos con son ingenio, claro, con ingenio, todo se puede. Pero bueno, también está la otro grado y otra cuestión a seguir de los Clippers, que es el grado de urgencia y la capacidad de reacción ante esa urgencia que puede tener la organización. Pero lo vamos a hablar más adelante. Así que para cerrar un poco el tema movimientos y demás, vamos a pasar en limpio todas estas dudas que tenemos de los Clippers, que solo trajeron Ibaka, Kennard, y las renovaciones Reggie Jackson y Marcus Morris, que bueno, ya quedó claro lo que pensamos de la renovación de Marcus Morris. Y por el otro lado, los Lakers, ¿no? Que los Lakers pierden a piezas importantes del campeonato, porque Rondo lo fue, porque Danny Green lo fue, porque Dwight Howard lo fue hasta de cierto punto. Avery Bradley fue importante durante la fase regular, pero en los playoffs y en el reinicio no estuvo. Y la reacción de los Lakers es sumar a el mejor sexto hombre de la temporada pasada, como es Montrezl Harrell, uno de los finalistas a sexto hombre de la temporada pasada, como los dos mejores sextos hombres de la pasada temporada, porque al final fue un mano a mano entre ellos dos por el premio. Sin lugar a dudas. Wesley Matthews, un probadísimo veterano de 1000 batallas, un 3D claramente en el molde. A ver, puede haber tenido sus mejores años en el pasado, pero sigue siendo un jugador útil para lo que va a pedir este rol. Renuevan a Markieff y suman a Mark. De repente los Lakers tienen una estructura realmente elite, pero realmente elite, porque incluso hoy repasaba uno de los artículos que hiciste, Nacho, en el sitio, y veía la formación titular, y ya si queremos un poco en lo que pueden ser las rotaciones y demás, y si bien coincido en la parte de que hay un condicionante que depende mucho de esa segunda unidad de lo que pueda llegar a crecer Kuzma, que ahí hay un gran interrogante, pero es una formación o una segunda unidad realmente de elite la que pueden llegar a tener los Lakers. Sí, porque suponemos que, bueno, Dennis Schroeder se supone que viene para ser titular. Tendremos un vídeo hablando del tema, así un poquito de spam. Se supone que salen Dennis Schroeder, KCP, LeBron James, Anthony Davis y Marc Gasol. Por nombres el quinteto crece muchísimo. También hemos hablado de todo lo que le da Marc Gasol a nivel de vestuario, a nivel de apertura de cancha, a nivel de generación de juego. Luego el banquillo tienen por ahí a Alex Caruso, tienen a Wesley Matthews, está el propio Kuzma, Markieff Morris y Montrezl Harrell, más, por ejemplo, posibles sorpresas con Talen Horton-Tucker, que tiene pinta que este año le pueden utilizar en la rotación y sí que puede funcionar como playmaker desde el banquillo. Pero yo quiero ver, todavía tengo ahí un poco más la duda de cómo va a estar físicamente Mark durante la temporada para proteger a Davis, sabiendo que solo está Harrell por detrás. A mí ese punto en concreto de los Lakers sí que me deja más dudas, porque Davis necesita esa protección. Davis tiene que llegar sano a los playoffs este año. Recordemos cómo llegó contra Miami. A lo mejor eso contra un equipo más potente, si está tan tocado, no es tan diferencial.
Ese punto todavía sí que me gestiona un poquito más de dudas. No sé muy bien cómo lo veis vosotros, pero a mí me deja un poco todavía. Yo creo que ahí lo mejor que les puede pasar a los Lakers es que Kyle Kuzma empiece la temporada como un tiro, que empiece al mejor nivel posible y le puedan dar una salida antes de tener que afrontar una renovación que se puede convertir de aquí a 2-3 años en un contrato tóxico muy complicado de mover para un equipo contender como van a seguir siendo estos Lakers. Kyle Kuzma es un jugador bastante correcto, pero que todos aquí sabemos las carencias que tiene. Es un jugador que, si no llega a ser por la temporada de LeBron, la anterior y la 19-20, probablemente habría ido en el pack hacia cualquier otro destino, porque creo que es un jugador limitado por todos lados y que sí, puede anotar 10-15 puntos, pero ya. Y creo que lo mejor es que le puede pasar es eso, encontrar un destino para Kuzma, o bien esperar al típico mercado de después del deadline y rascar ahí algún interior que les pueda venir bien, pero la realidad es que están atados de pies y manos a nivel salarial. Me ha gustado la cara que has puesto, Sergio, cuando pensabas en qué término utilizar para describir a Kuzma sin ser muy ofensivo. Pero recuerden que no hace mucho, pero no hace mucho, ni siquiera estoy diciendo no hace 5 años, porque bueno, Kuzma no está en la liga de hace 5 años, pero no hace mucho. Kuzma era el intocable de los Lakers en este traspaso de Anthony Davis con New Orleans Pelicans. Cuando tenían 4 jugadores en plantilla. Claro, bueno, pero entre todo el pack de jóvenes, de Lonzo, Ingram, Hart y demás, era el más intocable, o para la mayoría era el más intocable. Y de repente Kuzma es tóxico. Tenía sentido en su momento porque al final Lonzo, Ball e Ingram tenía que entrar. Lonzo cobraba 8 kilos, tenía que entrar, y es que Kuzma estaba en 1 millón, 2 millones, entonces tenía sentido. Pero sí, es que al final, es que el problema de Kuzma es ese, ¿no? Que te va a costar su renovación, si juega bien encima, te va a costar más de lo que es como jugador, porque es un tío mediático, porque es un tío que pues es mediático, ¿no? Y realmente yo creo que les puede dar cosas a los Lakers, pero no les interesa evidentemente ese compromiso salarial, sobre todo, por ejemplo, cuando tendrán que asumir el próximo verano la renovación de Dennis Schroeder, que la idea es traerle... Y la de Caruso. Y la de Caruso, que es que me parece un jugador mucho más importante que Kuzma. Es que, de hecho, justo lo estaba haciendo para el artículo de Kuzma, aparte de que estuvo por debajo en minutos de Danny Green, de Caruso y de compañía, que ya está por debajo de minutos en Caruso, con la calidad que tiene Kuzma debería preocuparle bastante en unas finales, más allá del rendimiento que haya tenido Caruso, que por supuesto fue muy notable, pero es que tuvo, de los jugadores que tuvieron en los Lakers más de 200 minutos en playoffs o más de 300, que creo que solo se quedaban fuera McGee y Howard por haberles utilizado menos al mandar a Davis al 5, de los 7-8 jugadores que eran la rotación de los Lakers, es que el peor net rating de los Lakers era con Kuzma en pista y le vimos defender mejor que durante la temporada. Entonces, no es un tirador de 3 de confianza, porque no lo es, puede meter, pero no es un tirador con buenos porcentajes ni regular. Bajó a 30%, creo, en catch and shoot en playoffs. Defensivamente defiende bien y ya te alegras porque no le ves defender. Les interesa buscar otra cosa, sobre todo si Schroeder viene para ser esa tercera alternativa ofensiva que estaba llamado a ser Kuzma. El dato de apenas pasar el 30% en triples catch and shoot es realmente alarmante, porque prácticamente es tu rol, es quedarte en un costado, o por lo menos es tu rol cuando compartís cancha, o se supone que vas a compartir cancha con LeBron y Anthony Davis, porque te van a generar todos los espacios y te van a generar descargas. Pero es alarmante ese dato. De todas maneras, voy a decir lo que parece que no se animan a decir, pero yo no tengo ningún tipo de dudas que Pelinka, en cuanto tenga la mínima chance de desprenderse de Kuzma, lo va a hacer. O sea, para mí Kuzma no es parte del... Yo iría más allá. Yo creo que han traído a Marc Gasol para incrementar el valor de Kyle Kuzma con los pases que tiene. Puede ser. Sí, porque de lo mejor de Kuzma ahora mismo será su juego sin balón, esa capacidad para moverse y anotar sin botes, que eso lo hace muy bien. Y tuvo varias acciones buenas contra Miami. Le dimos un partido de buena anotación, que fue justo el que perdieron. Le dimos varias buenas acciones, rachitas en las que podía aportar para el equipo. Pero yo aquí suelto otro nombre que tenía antes en mente. Sigue siendo agente libre, si no me equivoco. No sé por qué los Lakers no le han ofrecido, están con 14 jugadores, podrían cortar, por ejemplo, a Quinn Cook, que es cierto que tiene buena relación con LeBron y Davis, pero Dwayne Dedmon es un veterano que le serviría muy bien para el puesto de 5 y que podría dar 10-15 minutos en temporada regular y tapar un poquito cuando Marc a lo mejor tenga que descansar, y a mí me gustaría bastante para Lakers. Me gusta ese nombre, me gusta porque me coincido en esa parte de la intriga en la rotación en la cual
Parte del éxito de la temporada regular pasada de los Lakers fue lo bueno que le dieron Magui y Howard para complementarse con Anthony Davis. Y si se supone que el load management va a ser trending topic en los Lakers esta temporada, quizás más por LeBron, ¿no? Aunque también es relativo, porque Anthony Davis es un jugador que históricamente tuvo problemas físicos. Tampoco es que está exento por más que tenga 26, 27 años. Pero todas esas buenas cosas que le dieron Howard y Magui no las tiene, porque no tiene un jugador de ese molde los Lakers este año, básicamente. Entonces Dedmon me parecería encajar. Pero de nuevo, más allá de esa intriga y más allá del factor Kuzma, que de nuevo, para mí el tema renovación en la cabeza de Pelinka está, no puedo renovar, yo es lo que pienso, ¿no? No puedo renovar a Kuzma, no importa. No va a perder el sueño Pelinka, me parece, por no renovar a Kuzma, porque me parece que renovar a Kuzma sería sobrepagar un poco, salvo que Kuzma acepte una realidad que me parece que en su cabeza no está. Creo que él piensa que es un jugador, no sé, de 10 millones de dólares. A ver, los valores en la NBA son extremadamente volátiles y variables, pero por ejemplo, Monte Morris acaba de sacar un contrato de 9 millones anuales con Denver, y el rol es similar, un base suplente que por ahora no parecería tener la capacidad para ser un jugador titular en un equipo, o sí, no lo sabemos, porque todavía no lo ejecutó, pero bueno, sacó 9 millones. Si Monte Morris en ese rol saca 9 millones, Kuzma por ahí en su cabeza, no estoy diciendo que es lo que vale realmente, puede pensar, yo valgo más de 10 millones de dólares. Y ahí es donde Pelinka va a decir, mire, todo bien, Kyle, pero vos no valés 10 millones de dólares. Yo quiero construir una estructura que sea de campeonato año a año por los próximos 3 o 4 años que le queden a LeBron, y no te voy a pagar 10 millones o más de 10 millones o sea, no le pagué 10 millones al mejor sexto hombre de la temporada, y te voy a pagar a vos, Kuzma, no, baja un cambio. Entonces ahí es donde pienso que Pelinka no va a perder el sueño. Estaba aquí mirando porque me acordé el otro día del traspaso de Jabal Magui a Cleveland. Se me había olvidado que estaba en los Cavaliers. Ya de primeras me parecía curioso que Cleveland, con el exceso de interiores que tienen, es cierto que han perdido a Tristan Thompson, aceptasen solo una segunda ronda de Lakers de 2026, que va a ser muy baja, por darles el hueco para hacerse con Marc Gasol, trayendo otro pívot. Es decir, luego a lo mejor se dejan algún favor pendiente o lo que sea, pero de primeras me parece muy poco, quitándose a McKinney y a Bell. Pero es que ahí los Lakers han creado una trade exception de 2,4 millones. Esos 2,4 millones más los 3 de Kuzma ya son 5 millones. Por lo tanto, ahí tienes un paquetito con el que a lo mejor te puedes ir a por algo. Sergio se reía de mi descripción de Kuzma, no sé por qué. Sergio, ¿tenés algo para decir de cómo describía al amigo Kyle? Me encanta cómo caracterizas a Pelinka y la conversación, la hipotética conversación que tendrían los dos. Me parece maravilloso. Sí, el año pasado, la temporada pasada fue muy graciosa en el momento donde teníamos que discutir si había que traspasar o no a Giannis Antetokounmpo si no renueva. O incluso también lo hicimos, lo puse a Juan y a Agus bajo la lupa en cuanto a quién tenía que traspasar, si a Simmons o a Embiid Filadelfia. Nos vamos a encontrar esta temporada de nuevo con este papel de interlocutor y que los hago poner en el papel de general manager, así que estén atentos. Pero bueno, cerrando lo que decía la rotación de los Lakers, más allá de la incógnita pivot, más allá de Kuzma y demás, si yo veo lo que fue la rotación el año pasado, en la temporada pasada, y la veo como lo que es ahora, realmente digo, bueno, todas estas dudas, incertidumbres y demás son importantes. Y ahí es donde empiezo a pensar, comparado con lo que tenían el año pasado, tienen muchísimo más. O sea, ¿durante cuánto tiempo fue conversación la temporada pasada la rotación de los Lakers y por ahí lo floja que era? Creo que hablamos hasta durante los playoffs, sí. que era solo LeBron y Davis, que los complementos no están, que el triple, que aquello, que esto, que lo otro, y terminaron ganando el título con total autoridad. Entonces, si me pongo a pensar que a ese factor diferencial, que es tener a dos de los mejores 5 jugadores del mundo, como son LeBron y Anthony Davis, sumaron jugadores del tipo Mark, del tipo Schroeder, del tipo Harrell, yo digo, bueno, pueden tener falencias el plantel, porque creo que no hay plantel perfecto en ninguna estructura deportiva. Pero creo que tienen muchísimas más virtudes las que tenían el año pasado, y eso me deja tranquilo si fuera un fan Laker.
Bueno, yo creo que aquí lo importante es ver cómo juegan o qué es lo que proponen, porque al fin y al cabo los Lakers no han podido ser este equipo campeón gracias a la defensa. Y si algo sabemos de los equipos que triunfan por la defensa es que es algo muy volátil. O sea, tú puedes mantener un nivel ofensivo constante como los Warriors, pero en defensa necesitas evolucionar porque los rivales evolucionan de manera consecuente. Y creo que esa propuesta o esa aproximación que hicieron los Lakers con Vogel en los playoffs de este año, yo creo que va a ser complicado de repetir. Y especialmente dado el contexto que vamos a tener, que no van a ser partidos cada 2 días donde un ajuste te cambia cualquier cosa y el margen de maniobra es muy limitado. Ahora, en principio, según se ha estipulado, va a ser una temporada dentro de lo normal. Así que yo creo que ahí puede que sea el gran asterisco que se había hablado de los Lakers de su casa de su tope. Yo creo que lo merece, pero sí que cierto puede ser lo que cambie un poco la percepción o las posibilidades de repetir el anillo, con lo cual probablemente hablemos esto ahora en diciembre y en enero estamos hablando de que estos Lakers pues van 20-0. Porque no sabemos realmente nada, no hemos visto jugar, no sabemos cómo encajan, no sabemos si van a ser el mejor equipo de la NBA o van a ser un equipo de media tabla. A mí me parece que se repitió bastante una expresión después del título de los Lakers que era: si el año que viene vuelven con los mismos jugadores, va a ser muy difícil que repitan el anillo. Entonces, y yo estoy muy de acuerdo, al final, KCP fue su tercer mejor jugador durante las finales. Es cierto que dio muchísima energía en defensa, pero hablamos de un jugador que no llegó a promediar ni 13 puntos, ni 3 rebotes, 2 asistencias, 30% en triples, lanzando más de 7 por noche, y fue su tercer mejor jugador. Yo creo que ese cambio de estilo, a falta de ver cómo funciona, de hecho creo que ya habían comentado que se está notando que el equipo es totalmente distinto en cuanto a planteamiento por los cambios que has hecho. Me parece muy interesante una parte clave, porque claro, evidentemente hablamos de la defensa, han perdido a McGee, han perdido a Howard, los jugadores van a ser distintos, van a tener que cambiar cosas, ahí confío mucho en lo que puede hacer el equipo técnico, pero por ejemplo los Lakers, sin mirar el dato, estoy convencido de que han sido el campeón que peor ha tirado de 3 de los últimos 10 años, ganando el título. Y es posible que falle, pero seguramente estén entre los 3 que peor porcentaje han tenido. Y es un equipo que no ha renunciado en ningún momento al triple. Seguían tirando y seguían tirando y seguían tirando. Y este año han traído a Wesley Matthews, que es más consistente como tirador que Danny Green, a Marc Gasol, un pívot que les permite abrir el campo, Dennis Schroeder, otra amenaza con balón y que puede anotar triples en catch and shoot y que de hecho el año pasado fue mejor tirador que Danny Green. Entonces, es cierto que cambian a nivel defensivo, pero donde no tengo ninguna duda que mejoran, que añaden, que suman, es en ataque y en el tiro exterior, que con LeBron y con Anthony Davis es algo necesario y que el año pasado no tuvieron. Yo voy a decir solamente... Sí, un apunte a lo de que decía Nacho, o sea, lo tengo el dato delante, los Lakers fueron el 11º en triples anotados por partido. Comparado con otros campeones de los últimos años, los Raptors fueron el cuarto, los Warriors fueron segundo, tercero, segundo, los Cavaliers en 2016 y los Warriors otra vez en 2015 primero. Es decir, son una excepción dentro de la excepción que es este 2020. Continúa, Leandro. Correcto, o sea, encaja perfecto, ¿no? Solamente iba a decir una pavada, y al lado de lo tuyo es completamente una pavada, una cuestión mínima. Como no voy a ser parte del video que dijo Nacho de Schroeder, que vamos a estrenar en el canal en las próximas horas, voy a decir solamente una cosa, Schroeder. No puedes llegar a... No lo va a escuchar nunca esto, Schroeder, pero no puedes llegar a un campeón, y a un campeón que tiene a LeBron James en el equipo, y que tiene a Anthony Davis, si se quiere sumar, y decir, yo quiero ser titular, o yo vengo a ser titular. No puede... O sea, me caen muy mal los jugadores que dicen esas cosas. Nada, quería decir eso. Lo mismo que me cae mal, por ejemplo, Will Barton. El otro día empezó la Media Week en Denver y dijo, yo demostré que puedo ser, o que soy titular en esta liga de hace años. Pará, Will Barton, no jugás desde marzo, ¿no? O sea, tu equipo llegó hasta la final de conferencia sin vos, Will Barton, pará un poco. ¿Entendés? Esas cosas de los jugadores me alarman un poco y me desesperan, pero bueno. El ego de los jugadores. Y hay tipos de jugadores y tipos de jugadores. Este problema de ego de algunos jugadores a mí particularmente me desespera. Pero bueno, veremos. Voy a escuchar muy atentamente si Schroeder tiene que ser titular o no en los Lakers, que de nuevo, creo que tiene que ser titular, pero no podés llegar y decir quiero ser titular o estoy para ser titular. No, basta. No, eso no se hace, sobre todo en un equipo con LeBron.
Pero bueno, así como decíamos la rotación de los Lakers, pasamos al otro bando, los Clippers. ¿Cuánto cambia lo del año pasado? Porque al no haber tantas piezas, es como que no veo mucha modificación. ¿Ustedes lo ven a Ibaka titular por encima de Zubac o creen que se va a mantener Zubac y Ibaka va a salir desde el banco? Sí, yo creo que ahora con Tyronn Lue, quizá con Doc Rivers, se podía mantener el esquema Zubac de titular, que creo que ha hecho un buen papel y es un jugador interesante. Pero creo que con Tyronn Lue, de hecho, él cuando llega a Cleveland ya hizo el cambio de mandar a, creo que fue Mozgov al banquillo, me parece, aumentó los minutos de Tristan Thompson como 5, que antes estaba jugando también más como 4, metió a Channing Frye, no sé si llegó ahí Channing Frye o si ya estaba en el equipo, ganó importancia como 5 abierto tirador. Entonces, yo sí que creo que Ibaka va a ser titular y más allá de lo que pueda pasar con su banquillo o su rotación, los Clippers, potencialmente con ese quinteto de Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris y Serge Ibaka, es uno de los potencialmente 2-3 mejores quintetos de toda la NBA para jugarse los minutos calientes de un partido de playoffs. Te lo compro completamente y lo hemos hablado bastantes veces a lo largo del podcast que Ibaka aporta ciertas cosas que Montrezl Harrell no tenía. Ya sabemos las carencias de ambos, ya sabemos los puntos fuertes de ambos, pero es que le da una dimensión completamente diferente a los Clippers y que puede complementarse muy bien con Kawhi, se lleva muy bien con él, ya lo ha dicho una y otra vez en rueda de prensa, pero sigo teniendo muchas dudas con los Clippers. Me generan muchísimas incertidumbres a largo plazo. La actitud de Paul George, la tibiedad de Kawhi, que ya sabemos que no es una persona muy habladora, pero que al fin y al cabo transmite incluso no hablando, y el hecho de volver a traer de vuelta a Marcus Morris, a tener a Patrick Beverley y la incógnita de Lou Williams, porque no lo puedes traspasar por el salario que tiene, el perfil que es y la edad que ya tiene, que son 34 años, pues te genera que lo que decía antes, que estás en una situación en la que o ganas este año o chimpún y se acabó. Es decir, o los Clippers ganan ahora o Kawhi y Paul George salen en el siguiente mercado con su opción de jugador. Bueno, pero si Paul George ha dicho que se va a retirar en los Clippers, Sergio. Por eso mismo, yo creo que por eso mismo, o sea, lo dijo ya en Pacers y en Claro, Thunder. ya está avisando, ¿no? De que si dice eso está es avisando. que a la próxima se va a ir. O sea, es que claro, al final los Clippers son muchas dudas a nivel, lo que dices, liderazgo. A mí sobre todo la parte de Paul George, ¿no? Porque Kawhi a lo mejor, por lo que ha salido de su vestuario, en todos los vestuarios habrá problemas, pero el problema es cuando se filtran, ¿no? Porque eso es que realmente han sucedido problemas más grandes y pues a lo mejor Kawhi está llegando tarde desde San Diego, hay días que decide cuándo juega, cuándo no. Pero bueno, si es Kawhi es muy bueno y ganas, no van a decir nada. Pero con Paul George, que sí que salían comentarios a lo mejor de, oye, pero ¿qué ha hecho este tipo en playoffs, no? Yo creo que después de su lesión gravísima de 2014, hemos visto también un jugador que ataca menos el aro, que depende mucho más del tiro exterior. Y a mí, estéticamente, me encanta Paul George. Creo que es un alero que combina genial el lanzamiento y el bote, pero el día que no entran los tiros sigue tirando y me recuerda un poco a lo mejor al primer Stephen Curry, que dependía mucho del triple. El día que le entraban los triples, maravilloso y fantástico, un festival, pero el día que no le entraban los triples no era capaz de tener otro recurso anotador y se quedaba encallado en el triple. Y creo que a Paul George le pasa un poco eso ahora, ¿no? Que ataca menos el aro, no sé si también por influido, entiendo, porque el tiro exterior ahora tiene más importancia, pero sí que creo que los problemas pueden llegar más por esa vía y ahí es donde vendría muy bien un tipo como Rondo para liderar desde el vestuario. No sé si vieron o escucharon las declaraciones de LeBron en los últimos días, que habló un poco del tema de los Clippers, se sorprendió que perdieran contra Denver aquella serie, pero medio como que también le tiró un palo a lo que me parece que todos coincidimos cuál es el problema de los Clippers, ¿no? A mí me parece que el problema es, más allá de la química y demás, es creerse más de lo que son. Y LeBron se paró bien, no es una cuestión de Kawhi ni de Paul George, sino él claramente apuntó sin decirlo a los Patrick Beverley, a los Marcus Morris. Es inaudito que jugadores de ese tipo tengan las actitudes que tienen y ejecuten como ejecutan desde el punto de vista del trash talk y demás. O sea, todos pueden hablar, todos pueden decir, todos pueden hacer lo que quieran, pero es como que Patrick Beverley, por ejemplo, lo respeto como jugador, pero como que
exterioriza desde un altar que no lo termino de comprender. O sea, ¿desde qué lugar Patrick Beverley puede, no sé, reírse de un rival o bromear con un rival? Primero, para hablar tenés que haber demostrado, tenés que tener la capacidad para sostener lo que hablas. Y si bien es una cuestión completamente mínima, porque después lo que importa es lo que pasa dentro de la cancha, todos esos vicios, todas esas malas formas terminan intoxicando poco a poco todo. Y de hecho lo de los Clippers fue una bola de todo que terminó como terminó el año pasado. Entonces, eso también es un punto a seguir. Y ahí coincido con Sergio, donde por ahí Kawhi, si bien ya conocemos su forma y probablemente no vaya a cambiar, porque ya está en un punto de su carrera donde ya está más allá del bien y del mal, ahí debería él, como líder, mirá, esto no va. O sea, tengamos un perfil un poquito más bajo. No sé, ejecutemos de otra manera. Esas son las cosas que a mí me faltan de Kawhi y que entiendo, como dice Nacho, más allá de, bueno, es Kawhi, juega como nadie, le permitimos todo, pero al mismo tiempo yo de un líder necesito un poco más. Y creo que el mejor ejemplo es LeBron, ¿no? O sea, es un tipo que puede hacer, deshacer y decir y no decir lo que quiere, porque ya demostró por completo todo, pero así todo él predica con el ejemplo. Y si hay que trabajar, hay que trabajar. Y si hay que entrenar, hay que entrenar. Y si hay que ir por este lado, vamos por este lado. Y si hay que decir, digo yo. Y ahí es donde Kawhi a mí me falta un poco para, dale, vos también podrías haber resuelto un poco de los problemas. O no te digo que frene a Paul George, pero todo lo que dijo Paul George en las últimas horas fue como... Yo me imagino a Kawhi, ¿no? Y yo estoy viendo a Kawhi lo que está diciendo Paul George. Y yo por dentro, a mí me agarraría como diciendo, no, nene, no, pará un poco, frénenlo. O sea, porque además todas las cosas que iba diciendo en cuanto a formas de jugar, los ajustes, que lo trataban como, que Doc Rivers lo trató como Ray Allen o como J.J. Redick. Y había un dato atrás de otro para refutarle lo que estaba diciendo. O sea, todo lo que estaba diciendo no tenía sentido, no solo desde la percepción, sino desde los datos. O sea, era todo mal. Entonces ahí es cuando pienso que Kawhi tiene que decir, pará, Paul George, te equivocaste. O salí a hacer una declaración, no, mirá, me fui un poco de tema. Algo que creo, compense un par de cosas. Que tiene más que ver, no tanto a nivel interno de los jugadores, sino a nivel organizativo, porque cuando tú generas un super equipo o eres capaz de crear un super equipo como son los Clippers, tienes que tener una estructura y una organización detrás que sea capaz de responder del mismo modo. Es decir, los Boston Celtics de 2008 son campeones en una temporada porque ya tienen una estructura, una organización que no a nivel técnico, pero sí de gestión de la prensa, gestión de los eventos, de los entrenamientos, de, oye, llama a este jugador que ha llegado tarde a entrenar por 10ª vez consecutiva. Saben gestionar muy bien estas cosas. Sucede del mismo modo en Miami Heat, sucede de igual modo en Los Ángeles Lakers, pese a todo lo que ha sucedido en los últimos años con Magic Johnson y con Mid Catchup, pero en realidad estamos hablando de entidades muy bien formadas. Los Clippers, ¿qué son? O sea, ¿qué son los Clippers? Una franquicia que en 30 o 40 años de historia no ha pasado de semifinales de conferencia. Le ha pasado este mismo año a Filadelfia con el super equipo que ha formado. A poco que se indague en los Sixers, es una franquicia muy desestructurada y que hasta hace 3 temporadas, si no me equivoco, no tenía instalaciones propias de entrenamiento. Ese tipo de cosas afectan a las dinámicas internas de un equipo y los Clippers lo han sufrido. ¿Podemos echar las culpas a Kawhi? ¿Podemos echar las culpas a Paul George o a Doc Rivers? Bien, pero creo que esto es más un tema de organización que al fin y al cabo acaba materializándose en la cúspide de la pirámide, que son los jugadores. Es un gran punto ese, Sergio, y te sumo otro ejemplo. Los Warriors. A ver, en el último lustro de gloria de los Warriors, tuvieron a uno de los jugadores más vocales, por no decir bocones, no sé si es un término que en España se usa, pero... Se ha entendido. Yo creo que ya sabemos de quién hablas. Ya sabemos quién es, sí. Muy charlatán. A mí me encanta, como Draymond Green, pero... Es el mismo perfil que Patrick Beverley. Exacto, pero Draymond atrás tenía un sistema completamente diferente que podía sostener todo lo que decía. Y un líder que
yo todo lo que pasó con los Warriors en este tiempo es como que dentro de un par de años vamos a empezar a dimensionarlo de verdad. Pero la capacidad de liderazgo que tuvo Steve Kerr en los últimos 5 años para gestionar esos Warriors es, con el correr del tiempo, es cada vez más sorprendente. Porque nunca salió, o sea, ¿cuál fue el único problema? Lo de Draymond con KD. Y ahí ya estaba, claro, y ahí ya estaba el asunto, que es lo que luego han comentado del elephant in the room, ¿no? Que el asunto ya estaba ahí, no lo habían comentado, no tenían claro qué iba a suceder, y por eso era el debate de, oye, ¿por qué no se hizo un The Last Dance de los Warriors? Porque no sabían que era el The Last Dance de Kevin Durant, entonces estuvo ahí el elefante en la habitación durante toda la temporada, y por eso estaba la tensión, pero es lo que dices, supieron gestionar muy bien en todo momento los egos y acoplar a todos los jugadores y que no tuviesen ningún problema. Sí, coincido. Y más allá de Patrick Beverley, un poco vocal por demás, y todo lo que hablamos recién, ¿qué otro retoque o cuestión diferente, más allá también de la manera de jugar? Porque no va a ser lo mismo con Ty Lue que como fue con Doc Rivers, pero ¿qué otra modificación imaginan en esto de rotaciones y estilos de los Clippers? Es que al final, si tu equipo tiene que depender en gran parte en minutos de Reggie Jackson en el backcourt, en ver lo que ocurre con Batum, que es que fuera de Kennard es el primer forward para la rotación prácticamente, porque también han perdido a JaMychal Green, que es otro tipo que no es brillante, pero sus 20 minutos promediaba en playoffs, va a aportar defensa, aporta garra y sin ser un tirador de volumen tiene buenos porcentajes en catch and shoot. Creo que por ahí es otra pérdida y que sobre todo sigue esa línea de la cultura de los Clippers, porque JaMychal Green cuando estuvo en los Grizzlies o cuando estuvo en otros equipos y él estaba ya en los Clippers de la temporada anterior, que se enfrentan a los Warriors de Durant y que hacen un papel dignísimo en primera ronda, él se quería quedar en los Clippers y un año después se ha marchado. Entonces, yo creo que Harrell lo vimos en la derrota que tuvieron contra los Grizzlies en temporada regular de 40 puntos, que fue después del partido y habló con la prensa y sentó mal al equipo porque tenían como una norma de no hablar con la prensa después de una mala derrota. Y JaMychal Green, que es otro tipo que yo nunca he leído problemas de compañeros con JaMychal Green, creo que salga, sigue un poco esa línea que estábamos comentando, ¿no? De los problemas internos de los Clippers, pero el problema es ese, que al final vas a tener que confiar en jugadores o que ya le tienes parecido, Luke Kennard, Lou Williams, o jugadores como Reggie Jackson y Nico Batum. Ahora, todo lo que veníamos hablando también marca un poco la diferencia y acá nos metemos en la parte final, ¿no? No solo de proyección a corto y mediano y largo plazo, sino también las diferencias que hay entre ambos equipos en lo real y concreto en sí de la próxima temporada. En lo primero que digo, me parece que está muy claro, ¿no? O sea, nosotros podemos proyectar qué va a hacer de los Lakers en los próximos 3, 4 años, o léase hasta que termine el contrato de LeBron y Anthony Davis, y lo que puede llegar a pasar de los Clippers es una moneda al aire, sinceramente. Los Lakers, mal o bien, siempre van a partir de la misma base, de tener a dos de los mejores jugadores del mundo, a los cuales los van a ir rodeando de alguna manera. Me parece que después de lo del año pasado, no importa mucho quién, pero creo que siempre los Lakers van a poder rodear de alguna buena manera para ser competitivos a LeBron y Anthony Davis. Si fueron campeones con lo que fue el plantel del año pasado, pueden hacer muchas cosas. Obviamente va a pasar los años y LeBron no va a hacer lo mismo, o creemos que no va a ser lo mismo en 2 años. No sé, quizás es un caso único en la naturaleza que a los 41 años sigue promediando 28, 8 y 8. No lo sabemos. Pero los Lakers se pueden mantener. Y por otro lado, los Clippers, o sea, de la revolución del año pasado de sumar a Kawhi Leonard, a Paul George, a la chance concreta y real de que todo se termine después de esta próxima temporada. Ahí también hay una diferencia sustancial entre ambos proyectos. Yo estaba mirando aquí justo el traspaso que hicieron los Clippers por Paul George, porque claro, al final si se te marcha el próximo verano Paul George, si se marcha Kawhi, si te quedas con el contrato de Marcus Morris y te quedas con un equipo que va a ser de fuera de playoffs, estamos hablando que en julio de 2019 distes la primera ronda de 2021, tu primera ronda de 2022, tu primera ronda de 2023, tu primera ronda de 2024. Bueno, es que dieron hasta rondas de 2026, lo que pasa que hay un par que son protegidas, una es la de Miami y otro par que son con derecho de protección, pero prácticamente le has dado a Oklahoma el poder sobre tus rondas hasta el año 2026, y además diste a Shai Gilgeous-Alexander. Entonces, diste mucho
por lo que pueden ser 2 años de continuar la línea de fracasos de los Clippers, no meterse incluso, quién sabe, en unas finales de conferencia, porque Portland se ha reforzado, Denver no creo que hayan perdido tanto como se comenta, Utah, si tiene sano a Bojan Bogdanovic, es más equipo que el año pasado, es decir, Dallas Mavericks ha ganado en defensa, el oeste es más competitivo que hace un año, los Clippers no han mejorado y ellos creo que tienen incluso más presión. No sé si que los Bucks con Antetokounmpo, pero desde luego sí que vienen del fracaso más sonado de la pasada temporada y está en una posición en la que puedes perder a Kawhi y Paul George, pero es que si miras lo que has dado para traerlos, es todavía más sangrante el posible fracaso del próximo año. Es que es lo que hablábamos, es decir, no... Es que han dado tanto para conseguir a Paul George que el no conseguir nada a cambio, ya no te hablo de un anillo, sino la oportunidad de luchar por uno, que es mínimamente llegar a finales de conferencia, este año es cada vez más y más complicado, porque como lo hagas ligeramente mal en regular season o otro equipo lo haga un poquito mejor que tú, te pones tercero y igual tienes que cruzar con Lakers en semifinales de conferencia o bien con otro equipo que es mucho más incómodo. Yo doy por hecho que los Rockets van a caer este año de los playoffs y al igual que Oklahoma City Thunder. Pero y que los Suns entran. Exacto. Y entran otros equipos mucho más competitivos o que tienen probablemente o están en otro momento diferente de su proyecto que les pueden dar muchos problemas. Les sucedió este año con Dallas Mavericks, que era probablemente un equipo inferior o que debería estar a años luz, más teniendo en cuenta que no tenían a Porzingis ni en la mitad de la serie. Ni Powell ni Jalen Brunson. Es que al final estuvieron fuera 3 jugadores de muchos minutos. Es que la guerra que les dieron los Mavericks, más allá del nivel de Doncic, estamos hablando que está fuera de lo que debería ser un equipo del calibre de los Clippers. Yo voy a empezar de manera no oficial con las Bold Predictions, y por más que falte un montón de tiempo, me parece que los Clippers a este ritmo se quedan afuera en primera ronda de playoffs. Bueno, lo tiro así al pasar. Bueno, no creo. Imposible. Lo tiro al pasar. Esos son Bold Predictions, son para jugar. Pero, a ver, yo no. A ver, no es peor que su lugar en el. No es peor que la mía, que yo puse a Curry MVP y jugó 5 partidos. Yo puse que era el año de Wiggins y bueno. Bueno, sí, fue el año de Wiggins. Sigo creyendo que le va a ir bien esta temporada a Andrew Wiggins. No sé, soy extremadamente optimista. Pero. Hombre, si a los Clippers les va mal en temporada regular y quedan a lo mejor séptimos y se cruzan con unos segundos Lakers, o quedan segundos y se cruzan con unos séptimos Phoenix Suns, yo sí que te compro la idea de caer en primera ronda. Pero igual, escúchame, más allá del factor Phoenix, yo no veo a los Clippers con una garantía absoluta de terminar en el top 4 del oeste. No lo veo. Y ya quedar fuera del top 4 te pone en una posición incómoda para la primera ronda. Mira lo que le pasó a Houston este año, yendo a 7 contra Oklahoma City, que tampoco era, digamos, el mejor equipo del oeste. No era nada. Y estuvo a nada de quedar afuera. Y entendemos que habrá factor cancha, aunque sea mínimo, jugar en tu pabellón, jugar en tus instalaciones, dormir en tu casa, eso ya haya más o menos fans o permitan o no, según cómo esté la situación, va a haber factor cancha, que eso también marca más todavía. Entonces, los Clippers, muchas dudas. Yo sí que quería añadir el pedazo de highlight que dejó Doc Rivers cuando Paul George dijo lo que hemos comentado, ¿no? De que le utilizaba como Ray Allen, el tuit que puso Kevin O'Connor con los datos que desmentían todo lo que había dicho Paul George, y la respuesta que dio Doc Rivers, ¿no? Diciendo, tu entrenador actual se sentaba al lado mío, ¿no? Que ha habido gente que lo ha interpretado como una puya a Tyronn Lue, pero yo creo que más bien es como decir, a ver, ¿qué pasa por tu cabeza, Paul George? Vos lo que quería decir es, dale, tonto, así se dice en Argentina, dale, o sea, date cuenta que está tu entrenador ahí. Por eso es lo que decía antes, ¿no? De Kawhi en ese momento, cuando Paul George estaba diciendo todo eso, tendría que haber por su cabeza pasado no, para un poco, sáquenle el micrófono a este chico que está diciendo todo mal. Pero sí, o sea, yo tengo ahí mis dudas. No lo veo como top 4 y acá ya para redondear. ¿Cuánta diferencia hay entre Lakers y Clippers, ¿no? Me parece que los Lakers claramente son el gran candidato a ser el 1 del oeste y probablemente el principal candidato al título de la temporada. Me parece que ahí coincidimos absolutamente todos. Pero yo no sé, de los equipos que mencionó Nacho, a ver,
Utah con Bogdanovich va a estar mejor. Se supone que Mitchell va a venir con la explosión a cuestas de la temporada, de lo que fue el reinicio en Disney. Portland, con salud de por medio, es un equipo probablemente top 3, top 4. A Denver lo veo muy bien. Obviamente hay un factor subjetivo por el tema de lo que genera Facu, pero me parece que Denver está para repetir. No lo veo a los Clippers con el, no sé, top 2 ya diría, me parece ilógico pensar que tienen 2 asegurado. Pero hasta me parece que le va a costar ahí el top 4, sobre todo con esto de load management, cuánto descansa Kawhi, cuánto no, temporada un poco más acortada, o sea, no hay tanto margen para decir, bueno, puedo jugar con la diferencia que saco y me aseguro un buen lugar. O sea, va a ser bastante volátil y cambiable las posiciones en ese sentido. Y ahí es cuando no veo una posición segura de los Clippers arriba, y es cuando pienso que de caer en un cuarto, quinto, sexto lugar, que ya sexto sería bastante fuerte y negativo para el proyecto, pero hasta incluso tercero o cuarto te genera una incomodidad para la primera ronda. Ahí es donde digo, ojo, porque, por ejemplo, si Dallas, siendo 7, lo agarra un año después, me parece que va a ser mucho más complejo. Incluso Dallas no lo veo un poco más arriba, ¿no? Por una cuestión lógica de crecimiento ahí del también proyecto. depende mucho la salud de Porzingis, que es el tipo que marca el techo de Dallas, pero yo lo que he hecho así un poco rápidamente, Tier 1 del oeste, evidentemente Los Ángeles Lakers. En el Tier 2 dejo fuera a los Warriors, pongo a Clippers, Nuggets, Portland y sanos, Porzingis, Dallas Mavericks. Nos estamos olvidando de Utah Jazz. Nos estamos olvidando de Utah Jazz. Y cada año, que sumaría a Utah. Cada año lo hacen bien. A mí me falta algo ahí, ¿eh? Me falta, por mucho que esté Bogdanovich, me gusta la firma de Favors, creo que han cerrado una rotación de 8 tipos muy top para playoffs, pero yo mis 5 equipos top del oeste son esos, Lakers y luego Clippers, Nuggets, Portland y Dallas, si está sano Porzingis al mismo nivel. Bueno, pero incluso dejando esos 5, ya estás hablando de 5, sacando los Lakers, estás hablando de 4 equipos que tranquilamente se pueden distribuir 4 posiciones, y una de esas es la quinta, y ya quedar cuarto, quinto es exactamente lo mismo para la incomodidad de la primera ronda. Entonces, no sé, faltan muchos, quizás... claro, estamos dejándonos muchos. Yo aquí ya me he dejado fuera Utah, Warriors, me he dejado equipos como Memphis que vienen de una temporada muy buena y han reforzado lo que ya tenían, Phoenix que va a competir, entonces son muchos equipos metes ahí. a Phoenix en cada frase. Parece que lo estoy metiendo, claro, pero es que está en ese grupito ahora, tengo que aprovechar un año, a ver si el año que viene no puedo, tengo que aprovechar este. Ojo a ver si este es el año de la explosión de Minnesota, ¿eh? No sé. Cuando llegue Bolmaro. Puede ser, seguramente, pero a ver, tienen a 2 de los jugadores más talentosos, desde talento en sí, de toda la competición, como son Towns y Russell. Yo, particularmente por Towns, tengo una debilidad. Me encanta como jugador. Obviamente le faltan cosas y siempre va a ser cuestionado desde su defensa y demás, pero me parece el jugador más sobrecuestionado de toda la NBA, Towns, y de manera injusta. Pensaba que ibas a decir a los 2 jugadores de talento ofensivo más vagos en defensa de toda la NBA. Puede ser tranquilamente. Harden marcó una era en ese sentido. Después lo mejoró, ¿no? Pero talento ofensivo vagos, Harden, sacando obviamente a Carmelo, ¿no? Que es el rey de esa discusión. Pero bueno, la cuestión es que otra vez esta temporada vamos a tener la batalla de Los Ángeles librada entre 2 grandes equipos, 2 equipos que siempre tienen los focos, que siempre tienen la atención, que siempre dan material para hablar. Y veremos cómo se desarrolla. En los próximos días comenzará la pretemporada y ya a la vuelta de la esquina tenemos el inicio de la fase regular, que justamente arranca la pretemporada en sí, ya arranca con un Lakers Clippers, que obviamente va a estar un poco bajo de gas y de atención por todo esto que es la pretemporada, pero bueno, la temporada sin dudas que va a estar de nuevo con los Lakers y Clippers en el foco de atención. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FernándezLea, @S_Rabinal, lo dije bien. Y no sé por qué te complicas. Porque lo tengo en memoria el de Agustín y Juan. Y @Losilla_. ¿Correcto? Es fácil, sí. Es muy fácil. Y nos vemos en la próxima edición del Mundo NBA.